¿Nunca te has puesto a pensar por qué ciertos textos los dejaron fuera de la Biblia que hoy conocemos? ¿Por qué algunas palabras de Jesús se quedaron guardadas bajo 7 llaves por casi 2000 años? Hoy le vamos a echar un ojo a uno de los documentos más polémicos y fascinantes del cristianismo de aquellos ayeres, el Evangelio de Tomé. Este escrito, que trae más de 100 dichos atribuidos directo a Jesús, lo vieron tan candela las autoridades de la Iglesia, que prácticamente lo borraron del mapa de la historia oficial del cristianismo. Ponte a pensar un momento. ¿Y si existiera un libro con enseñanzas clandestinas de Jesús, palabras que él soltó, pero que nunca le hicieron el paro para entrar en los evangelios que nos contaron? Palabras que le darían una voltereta completa a cómo entendemos el mensaje cristiano original. Pues mira, ese libro ahí está, no es cuento. Y por siglos lo sepultaron no solo bajo la arena del desierto egipcio, sino también bajo el silencio de aquellos que le tenían miedo a su poder para cambiar todo. El Evangelio de Tomé no es un texto apócrifo cualquiera, de esos de relleno. Es una ventana de a de veras al cristianismo más primitivo, una colección de enseñanzas que algunos estudiosos la consideran tan vieja como los propios evangelios canónicos. Pero aquí es donde se pone de a peso el asunto. Si este texto trae de verdad las palabras de Jesús, ¿por qué lo sacaron de la Biblia? ¿Qué traían esas enseñanzas que le calaba tanto al poder de entonces? Para responder a eso, tenemos que echarnos un clavado a uno de los chismecitos más cabrones y perturbadores de la historia del cristianismo. Nos lleva a un tiempo donde existía un montón de rollos diferentes sobre el mensaje de Jesús. Un montón de cristianismos que se estaban dando hasta con la cubeta para ver quién ponía las reglas. Y en esa batalla por el control de la narrativa cristiana, a algunos textos los subieron al pedestal de escritura sagrada, mientras que a otros los tacharon de herejías peligrosas, de pura basura. Pero antes de entrarle de lleno a este roltero histórico, hay que entender algo que es la neta del planeta. El Evangelio de Tomé no te echa el choro completo de la vida de Jesús como los evangelios de siempre. No habla de cuándo nació, de su crucificación o de que resucitó. En lugar de eso, se centra nomás en lo que enseñaba, en las palabras que supuestamente soltó para revelar los secretos más rifados de la existencia humana y la naturaleza divina. Estas enseñanzas, que les llaman logias o dichos, te presentan a un Jesús que habla bien enredado, como con códigos, casi como un maestro de esos sabios orientales. Sus palabras no siempre te caen bien o te suenan conocidas si estás acostumbrado al mensaje tradicional del cristianismo. Al contrario, muchas de estas enseñanzas le dan una patada a los conceptos más básicos sobre la salvación, el reino de Dios y la propia naturaleza de lo divino. El texto arranca con una declaración que les ha sacado canas verdes a los estudiosos por décadas. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente habló y que las puso por escrito Dídimo Judas Tomás. La palabra secretas aquí no significa a huevo que fueran enseñanzas nomás para unos cuantos elegidos, sino más bien enseñanzas bien profundas que necesitan una onda especial para entenderlas bien. Una de las cosas más chocantes del Evangelio de Tomé es cómo te pinta el concepto del reino de Dios. Mientras que en los evangelios canónicos el reino lo pintan seguido como algo que va a venir o como una comunidad de creyentes, en el Evangelio de Tomé encontramos de plano otro rollo. Aquí, Jesús habla del reino como una realidad que ya está aquí, como un estado mental que puedes alcanzar si te conoces a ti mismo. Esta visión de esas que te mueven el tapete sobre el reino de Dios no es coincidencia. Refleja una forma de entender el mensaje cristiano que le da un peso especial a sentir lo divino directo, la posibilidad de que cada quien le entre a la sabiduría más rifada sin tanto intermediario de la iglesia. ¿Te imaginas por qué esto le calaría los huesos a una iglesia que se estaba armando como la única que conectaba a Dios con la gente? Para entender bien el trancazo histórico del Evangelio de Tomé, hay que ponernos en el contexto del cristianismo de los primeros siglos después de Cristo. En ese tiempo, el cristianismo no era una religión así de una sola pieza, con reglas bien definidas. Era más bien un relajo de movimiento, con un montón de rollos diferentes sobre Jesús que convivían y que seguido se andaban tirando golpes. Había comunidades cristianas que le daban más juego a diferentes aspectos de las enseñanzas de Jesús. Algunas se clavaban en su mensaje social de justicia y de amar al prójimo. Otras se enfocaban en el lado apocalíptico de lo que predicaba. Y había grupos que, como nos deja ver el Evangelio de Tomé,
Veían en Jesús principalmente a un gurú de la sabiduría espiritual, que había venido a destapar verdades bien densas sobre la naturaleza de la realidad. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, estas diferentes corrientes convivieron con cierta libertad, sin tanto relajo. Los textos que hoy conocemos como apócrifos andaban por todos lados entre las comunidades cristianas y mucha gente los veía como escritos de a de veras. El proceso de canonización, o sea, la selección oficial, la buena, de qué textos iban a formar parte del Nuevo Testamento, fue un proceso que se fue dando de a poquito, por varios siglos. La cosa se puso de cabeza en el siglo IV, cuando el emperador Constantino le dio luz verde al cristianismo en el Imperio Romano y luego se hizo cristiano. Este evento, conocido como el Edicto de Milán en el año 313, marcó el inicio de una nueva etapa para el cristianismo, pero también el principio del fin para muchas de las tradiciones cristianas alternativas que habían crecido a la sombra. Si te está pareciendo chida esta historia de textos perdidos y encontrados, de verdades bien enterradas que le echan bronca a lo que creemos más a fondo, entonces no te puedes perder lo que sigue de este viaje bien loco. No le hagas al vivo, suscríbete al canal y actívale a las notificaciones, porque tenemos preparados muchos más videos que le sacarán la sopa a los misterios más densos de la historia del cristianismo y las religiones del mundo. Ya con el apoyo del emperador, la Iglesia cristiana empezó a amarrar no solo su poder político, sino también su autoridad para decir qué era lo bueno. Los concilios ecuménicos, o sea, las juntas de obispos de todo el mundo cristiano, se convirtieron en el mero mole para que se pusieran las creencias oficiales del cristianismo. Y en este proceso de definir la ortodoxia, muchos textos que generaciones de cristianos habían venerado, de repente los tacharon de herejes. El Evangelio de Tomé fue uno de los que pagó los platos rotos en esta campaña por la ortodoxia. No nomás lo ignoraron o lo hicieron a un lado, lo mandaron a callar con todo. Los líderes de la Iglesia no solo prohibieron que se leyera, sino que dieron la orden de que quemaran todas las copias que pudieran encontrar. Esta cacería sistemática fue tan efectiva que, por más de 1500 años, al mundo occidental casi se le olvidó por completo que existía este texto tan fuera de serie. La ironía de la historia está de no creerse. Un libro que supuestamente trae las palabras secretas de Jesús lo escondieron a propósito, los que decían ser sus seguidores más fieles, los meros meros. Esta paradoja nos hace darle vueltas a la cabeza. ¿Qué traían esas enseñanzas que le pegaba tanto al establecimiento religioso de aquellos tiempos? La respuesta está en el rollo bien cañón de muchas de las enseñanzas que trae el Evangelio de Tomé. A diferencia de los evangelios canónicos, que te pintan a Jesús como el único salvador de la humanidad, el que te conectaba a huevo entre Dios y la gente, el Evangelio de Tomé te avienta un mensaje que le da una importancia enorme al potencial divino que cada quien trae dentro. En uno de los dichos que más polémica armaron en el texto, Jesús supuestamente suelta: «El que beba de mi boca se hará como yo mismo me convertiré en él, y lo que está escondido se le va a destapar». Esta enseñanza sugiere una forma de entender el mensaje cristiano que era otro boleto de la que se haría la oficial. Aquí, la salvación no es algo de afuera que te tienen que dar, sino un proceso de cambio por dentro, a través del cual el vato puede llegar al mismo nivel de conciencia que Jesús. Esta perspectiva tenía un impacto que cambiaba todo para la estructura de cómo se mandaba en la iglesia primitiva. Si cada persona tenía el potencial de llegar a la misma iluminación que Jesús, si cada vato podía conectarse directo con las verdades divinas sin que nadie se metiera en medio, entonces, ¿para qué servía la jerarquía de la iglesia? ¿Para qué los curas, los obispos y los papas si cada quien podía convertirse en su propio cable directo hacia lo divino? Esta perspectiva le pegaba directo a los meros cimientos sobre los que se había construido la autoridad de la iglesia. La iglesia institucional había desarrollado un sistema bien elaborado para mediar entre lo divino y lo humano. Un sistema que justificaba que existieran y que tuvieran el poder. Los sacramentos, que solo los curas ordenados podían dar, se habían vuelto los canales oficiales, los de a fuerza, por donde la gracia divina les llegaba a los fieles. La confesión, la Eucaristía, el bautismo, todos estos rituales necesitaban que se metiera un representante autorizado de la iglesia. Pero las enseñanzas del Evangelio de Tomé sugerían que esos intermediarios de fuera no hacían falta, que la conexión con lo divino era un derecho de nacimiento para cada ser humano.
Los especialistas en historia del cristianismo de aquellos tiempos le han sacado a estas broncas los orígenes de lo que se conoce como el rollo de los gnósticos. El gnosticismo, que viene de la palabra griega gnosis, que quiere decir conocimiento, representaba una corriente dentro del cristianismo primitivo que le daba más peso a la experiencia directa de lo divino que a creer a ciegas en lo que decían las autoridades de la Iglesia. Para los gnósticos, el conocimiento de Dios no era algo que te daban nomás de a gratis a través de las enseñanzas de la Iglesia, sino algo que lo descubrías tú mismo, clavándote en ti y con tu onda espiritual personal. El Evangelio de Tomé, aunque no es un texto gnóstico de esos de a fuerza, en el sentido técnico del término, le late mucho a esa onda, que le pone mucho rollo a las enseñanzas secretas, al conocimiento que anda escondido y que cada quien debe descubrir. Le caía de perlas a la mentalidad gnóstica. Esto explica por qué el texto lo encontraron junto con otros escritos gnósticos en la biblioteca de Nag Hammadi, y por qué las autoridades de la Iglesia oficial le dieron la misma cacería. La estrategia que usó la Iglesia institucional para callarlos fue de varias caras y bien efectiva. No se conformaron con decir nomás que estos textos eran herejes. Se inventaron un choro alternativo que explicaba su existencia de una manera que le diera más peso a la autoridad de los evangelios canónicos. Según este choro, textos como el Evangelio de Tomé eran pura copia chafa y tardía, escritos por grupitos que andaban en el mal camino y que habían malentendido o torcido a propósito las enseñanzas originales de Jesús. Este choro vino con una campaña de destrucción física bien planeada. Las autoridades de la Iglesia no solo prohibieron tener y leer estos textos, sino que organizaron cacerías para dar con ellos y quemar todas las copias que pudieran encontrar. Los monasterios, que habían sido centros donde se guardaban textos antiguos, recibieron órdenes claras de desaparecer cualquier material considerado herético de sus bibliotecas. A los copistas, que tradicionalmente se habían rifado para preservar y pasar los textos sagrados, les dijeron que no reprodujeran estos escritos bajo amenaza de excomunión, de que los sacaran de la Iglesia. El tiro les salió tan bien en esta campaña de supresión que, por siglos, la existencia misma de textos como el Evangelio de Tomé se volvió más un cuento que una neta histórica. Los eruditos medievales de vez en cuando daban con referencias a estos textos en las obras de los padres de la Iglesia que los habían condenado, pero las obras originales se habían esfumado por completo de la faz de la tierra, como por arte de magia. Pero algunos ejemplares se la rifaron y sobrevivieron, bien escondidos en lugares remotos donde la Iglesia no tenía tanta injerencia. El desierto egipcio, con sus comunidades monásticas aisladas y su clima seco que le hacía el paro para que se preservaran los materiales antiguos, se convirtió en un escondite de chiripa para estos textos prohibidos. Monjes rebeldes o no más curiosos, haciendo caso omiso a las órdenes de arriba, escondieron copias de estos escritos en vasijas de barro, enterrándolas en cuevas o emparedándolas en sus monasterios. Investigaciones recientes han sugerido que la preservación de la biblioteca de Nag Hammadi no fue chiripa. Algunos especialistas proponen que la colección la escondieron a propósito monjes que le hacían el feo a las políticas represivas de sus superiores de la Iglesia. La diversidad de textos encontrados en la biblioteca, que incluye no solo evangelios apócrifos, sino también tratados filosóficos, textos de sabiduría y escritos místicos, sugiere que los responsables de su preservación le entendían chido al valor histórico y espiritual de estos materiales. El nuevo choro de que era una escritura sagrada, de a de veras, fue otro punto bien importante en este proceso de supresión. Los líderes de la Iglesia se sacaron de la manga criterios específicos para determinar qué textos debían ser considerados canónicos y cuáles debían ser rechazados. Estos criterios incluían la supuesta edad del texto, que lo hubiera escrito alguno de los apóstoles famosos, y que le hiciera juego con la doctrina que ya habían puesto como la oficial. Sin embargo, estudios de ahora han destapado que estos criterios los aplicaron de forma mañosa y muchas veces al chilazo. Muchos de los textos que entraron al canon oficial, no a fuerza, cumplían con todos estos requisitos, mientras que algunos de los textos rechazados, como el Evangelio de Tomé, tenían credenciales históricas igual de fuertes o hasta más. Esta maña sugiere que los verdaderos criterios para incluir o excluir textos tenían más que ver con rollos políticos y de doctrina que con qué tan auténticos o viejos fueran. El proceso de canonización también le dio una aplanada al mensaje cristiano. Los evangelios que entraron al Nuevo Testamento,
Aunque tienen diferencias que no son poca cosa entre sí, presentan una visión más o menos pareja de Jesús y sus enseñanzas. Los textos que quedaron fuera, como el Evangelio de Tomé, ofrecían perspectivas que se salían un montón de esta narrativa unificada, presentando aspectos de las enseñanzas de Jesús que no les cuadraban fácil en el marco doctrinal que se estaba estableciendo. Esta aplanada tuvo consecuencias bien cañonas para lo que vino después en el cristianismo. Al borrar las voces que no cuadraban y las otras formas de pensar, la Iglesia institucional creó una tradición que parecía más de una pieza y más coherente de lo que en verdad fue durante los primeros siglos del cristianismo. Las broncas, los debates y la diversidad de opiniones que caracterizaron al cristianismo de aquellos tiempos las fueron borrando poco a poco de la memoria histórica oficial, haciendo creer que siempre había habido un acuerdo claro sobre las enseñanzas fundamentales de la fe. La salvada de Chiripa del Evangelio de Tomé en las arenas de Egipto representa una de las vueltas más irónicas de la historia religiosa. Mientras las autoridades de la Iglesia creían que ya habían borrado con éxito todo rastro de estas enseñanzas alternativas, la misma naturaleza se puso de acuerdo para mantener estos textos con vida por más de 1500 años. Los especialistas en conservación de manuscritos han determinado que las condiciones áridas del desierto egipcio le hicieron el paro con el ambiente perfecto para la preservación de papiros antiguos, algo que los monjes del siglo IV ni se imaginaban cuando enterraron estos textos cerca de Nag Hammadi. El análisis químico de los materiales utilizados para hacer estos códices te destapa detalles bien chidos sobre cómo se la rifaban para hacer libros en el mundo antiguo. Los investigadores han descubierto que el pergamino utilizado para el Evangelio de Tomé lo prepararon con técnicas específicas que sugieren un nivel de sofisticación que no era poca cosa en su manufactura. La tinta que usaron trae elementos que les han permitido a los especialistas modernos sacar no solo de qué región era, sino también más o menos de qué época es su creación. Estos análisis técnicos han proporcionado más pruebas que le dan la razón a que es viejo y auténtico el texto, echando por tierra lo que dicen algunos críticos que han sugerido que el Evangelio podría ser una falsificación de después, un choro. La estructura literaria del Evangelio de Tomé presenta cosas bien peculiares que lo separan de volada de los evangelios canónicos. A diferencia de los textos que entraron al Nuevo Testamento, que te cuentan la vida de Jesús como una biografía, el Evangelio de Tomé le entra al formato de una colección de dichos, de frases, como los textos de sabiduría del Antiguo Testamento. Esta estructura ha hecho que algunos especialistas propongan que representa una forma más vieja de guardar las enseñanzas de Jesús, una que se clavaba en pasar sabiduría práctica y rollos espirituales en vez de historias de eventos específicos. El lenguaje utilizado en el texto original copto te destapa influencias de lenguaje bien enredadas que te dan pistas de dónde salió y cómo llegó hasta nosotros. Los análisis del lenguaje han encontrado cosas que sugieren que el texto copto fue traducido de un original griego, que a su vez pudo haber sido traducido de fuentes arameas todavía más viejas. Esta cadena de traducciones es bien importante porque el arameo era el idioma que hablaba Jesús y su gente más cercana, lo que sugiere una posible conexión directa con lo que Jesús dijo de de veras. Sin embargo, cada nivel de traducción también mete la posibilidad de cambios chiquitos en el significado, lo que complica la chamba de saber qué palabras exactas pudo haber soltado el Jesús de la historia. Los primeros 114 dichos del Evangelio de Tomé cubren un montón de temas espirituales y filosóficos bien variados. Algunos de estos dichos se parecen un montón a los de los evangelios canónicos, pero están presentados en contextos un poquito diferentes, que seguido le cambian el rollo de lo que significan. Por ejemplo, la famosa parábola del sembrador aparece tanto en el Evangelio de Tomé como en los evangelios sinópticos, pero la versión de Tomé se salta la explicación detallada, la de la alegoría, que se encuentra en los textos canónicos. Esta diferencia ha hecho que algunos especialistas piensen que la versión de Tomé podría representar una forma más original de la parábola, antes de que las comunidades cristianas de después le metieran las interpretaciones alegóricas específicas. Otros dichos en el Evangelio de Tomé no se parecen a nada de los textos canónicos y presentan enseñanzas que seguido le echaban bronca a las interpretaciones de siempre sobre el mensaje de Jesús. Uno de los puntos que más bronca armó en el texto es que le da mucha importancia
a que te salves con conocimiento directo y de adentro, en vez de clavarse en la fe y la gracia, que es lo que rifa en el cristianismo de después. Esta diferencia fundamental en la forma de entender la salvación, pues, explica un montón de cosas del por qué lo quisieron desaparecer, en parte, por qué este texto le metió ruido a la jerarquía eclesiástica del siglo IV. El rollo del reino de los cielos recibe un tratamiento bien distinto en el Evangelio de Tomás. Mientras que los evangelios que todos conocemos lo pintan como una promesa futura, algo que Dios va a poner en su momento, muchos de los dichos en Tomás sugieren que el reino es una realidad que ya está aquí, al alcance de la mano para quienes tienen la clave, el conocimiento adecuado. Esta visión se resume en uno de los dichos más famosos del texto, donde Jesús suelta que el reino está tanto dentro como fuera de nosotros, pero que muchos ni se dan cuenta por falta de autoconocimiento. Ahí nomás. La manera en que se presenta a las mujeres en el Evangelio de Tomás también tiene sus particularidades, que se desvían un montón de lo que se veía en otros escritos cristianos de aquellos tiempos. Aunque el Evangelio cierra con un dicho polémico sobre María Magdalena que ha levantado una buena polvareda entre los que saben, otros pasajes del texto insinúan una actitud más abierta a que las mujeres le entraran de lleno a la vida espiritual de la comunidad. Algunos especialistas han aventurado que esta inclusión refleja cómo se manejaban ciertas comunidades cristianas primitivas, donde las mujeres tenían un papel más protagónico, antes de que la maquinaria institucional de la Iglesia empezara a ponerles candados. Que no se hable de los chismecitos de la vida de Jesús, como su nacimiento, su bautizo, la crucifixión o la resurrección. Eso ha dado pie a 1001 teorías entre los estudiosos. Unos dicen que esta ausencia indica que el Evangelio de Tomás representaba una corriente cristiana que se enfocaba solo en las enseñanzas de Jesús, sin clavarse en su biografía. Otros han propuesto que el texto se armó para una audiencia que ya se sabía esos detalles y por eso no había necesidad de repetirlos. Una tercera lectura sugiere que la gente detrás del Evangelio de Tomás tenía una forma bien diferente de ver qué era más importante, si las enseñanzas o los eventos en la tradición cristiana. Las mañas literarias que usaron para compilar el Evangelio de Tomás no eran cualquier cosa. Revelan una sofisticación que te dice que sus creadores sabían un chorro de las técnicas de retórica y educación de su época. Muchos de los dichos están construidos de tal forma que se te grababan fácil, usando paralelismos, quiasmos y otras figuras que eran pan de cada día en la literatura sapiencial del viejo Mediterráneo. Esta estructura para memorizar sugiere que el texto estaba diseñado para pasarse de boca en boca, lo que cuadra con cómo se educaban en las comunidades religiosas de ese entonces, donde se le echaba mucha crema a la memorización y recitación de los textos sagrados. Y la variedad de temas. Eso te dice que a la gente de antes le preocupaban muchas cosas del espíritu. Los dichos abordan desde cuestiones prácticas de cómo portarse bien, reflexiones filosóficas sobre qué onda con la realidad, instrucciones directas para prácticas espirituales, hasta especulaciones místicas sobre la naturaleza de lo divino. Esta amplitud temática sugiere que el texto tenía varias funciones dentro de la comunidad. Servía a la vez como guía moral, manual espiritual y un compendio de sabiduría que no era para cualquiera. Los estudiosos, esos que le rascan a fondo, han destapado que la influencia del Evangelio de Tomás en las comunidades cristianas de antaño fue mucho más allá de lo que nos habían contado. Investigaciones recientes señalan que varios elementos de este texto se colaron en distintas tradiciones cristianas posteriores, aunque casi siempre de formas tan sutiles que esa influencia pasó desapercibida por siglos. Que se hayan conservado ciertas frases y conceptos en textos más tardíos sugiere que las ideas del Evangelio de Tomás siguieron circulando en círculos cristianos, incluso después de que el texto mismo fuera arrumbado a un lado del canon que apenas se estaba armando. La distribución geográfica de los manuscritos y pedacitos del Evangelio de Tomás revela patrones que sugieren una red de transmisión más enredada de lo que se pensaba al principio. Los hallazgos de los arqueólogos no mienten. Las copias de este texto anduvieron rodando no solo por Egipto, donde se encontró el manuscrito completo más famoso, sino también por Siria, Asia Menor y hasta, quién sabe, por algunas partes del Mediterráneo occidental. Esta distribución tan amplia sugiere que el Evangelio fue bien recibido en varias comunidades cristianas primitivas.
lo que le da en la torre a las historias de siempre que lo pintan como un texto sectario con poca influencia. Las lupas de los que analizan textos han puesto en evidencia que el Evangelio de Tomás guarda dichos de Jesús que, en una de esas, son más viejos que los que están en los evangelios que terminaron en la Biblia oficial. Esta conclusión se basa en el análisis de las estructuras del lenguaje, cómo se pasaban las cosas de boca en boca, y las características retóricas que apuntan a que ciertas frases en el Evangelio de Tomás reflejan etapas más tempranas en el desarrollo de la tradición oral cristiana. Estos descubrimientos han obligado a los especialistas a repensar lo que creían sobre la cronología de la literatura cristiana primitiva y cómo se relacionaban las diferentes corrientes de esa tradición. Y a la hora de ver cómo se mezcla con los escritos judíos de sabiduría, ahí se ve que hay unos hilos que no se habían pelado en estudios anteriores. Al comparar los dichos del Evangelio con tradiciones que se guardaron en textos como Proverbios, Eclesiastés y la literatura sapiencial intertestamentaria, se han encontrado paralelos importantes. Esto sugiere que los que armaron el Evangelio de Tomás le sabían un chorro a la tradición sapiencial judía y que, a propósito, metieron elementos de esa tradición al presentar las enseñanzas de Jesús. Esta incorporación no fue nomás de dientes para afuera, sino que refleja una comprensión bien sofisticada de cómo las enseñanzas de Jesús conectaban con las grandes corrientes del pensamiento sapiencial del viejo Mediterráneo. La forma en que este evangelio se proponía enseñar, eso sí que era otra onda, muy diferente a lo que se usaba por ahí en otros textos cristianos de aquellos tiempos. Mientras que muchos evangelios usaban historias y parábolas para soltar sus enseñanzas morales y espirituales, el Evangelio de Tomás se va por una serie de declaraciones cortitas que te obligan a interpretarlas, a clavarte en ellas. Este enfoque pedagógico sugiere una metodología educativa que le echaba muchas ganas al descubrimiento personal y a la contemplación individual. Un contraste con los métodos más de «aquí está y apréndetelo» que se veían en otros textos de la época. Si le rascamos a cómo lo interpretaba la gente que usaba el Evangelio de Tomás, podemos inferir que tenían sus propias mañas hermenéuticas a partir de cómo se ve la interpretación en el propio texto. Varios dichos parecen estar diseñados para funcionar en muchos niveles de significado, permitiendo lecturas que van desde aplicaciones prácticas inmediatas hasta clavadas místicas profundas. Esta variedad de niveles interpretativos sugiere que las comunidades detrás del texto habían desarrollado métodos de interpretación sofisticados que permitían que el mismo material sirviera a las necesidades de personas en diferentes etapas de su desarrollo espiritual. Los temas que se repiten en el Evangelio de Tomás te dan una idea de qué broncas teológicas traían en ese tiempo dentro del cristianismo primitivo. Por ejemplo, el tema del conocimiento secreto no debe entenderse forzosamente como algo esotérico solo para una élite, sino que podría ser una metáfora para esa comprensión espiritual profunda que se logra con una práctica contemplativa seria. Esta interpretación se apoya en el hecho de que muchos de los dichos que hablan de conocimiento secreto también recalcan lo importante que es la búsqueda personal y el esfuerzo individual para alcanzar esa comprensión espiritual. Si le buscamos la conexión entre este evangelio y las corrientes místicas que vinieron después, ahí hay mucha tela de dónde cortar para los investigadores. Algunos especialistas han propuesto que ciertos elementos del evangelio pudieron haber influido en el desarrollo de tradiciones místicas, tanto cristianas como no cristianas, en épocas posteriores. Esta influencia no habría sido directamente, sino a través de la conservación de conceptos y prácticas en comunidades que mantenían enlaces con las tradiciones que representa el Evangelio. Esas conexiones podrían explicar las similitudes conceptuales entre ciertas enseñanzas del Evangelio de Tomás y lo que vino después en la espiritualidad cristiana y otras tradiciones religiosas. La chamba social del Evangelio de Tomás en esas comunidades no era solo de dar enseñanzas, era algo más enredado. El texto parece haber servido también como una especie de credencial de identidad comunitaria, marcando una diferencia entre los grupos que lo valoraban y los que se apegaban solo a otros textos cristianos primitivos. Esta función de identidad pudo haber contribuido a que el texto terminara en la banca, ya que las presiones para uniformar la doctrina dentro del cristianismo institucional habrían jugado en contra de conservar textos que servían para distinguir a comunidades particulares. El bombazo que significó el descubrimiento de este evangelio para entender el cristianismo de antaño, eso ha sido una cosa de locos.
obligó a los académicos a reconocer que la diversidad dentro del cristianismo primitivo fue mucho mayor de lo que las fuentes oficiales por sí solas habían sugerido. Y esta diversidad no debe verse como una desviación de una forma original correcta, sino como prueba de que el cristianismo primitivo era inherentemente plural en sus formas de entender a Dios, sus ritos y sus estructuras comunitarias. El Evangelio de Tomás es una de las ventanas más claras que tenemos para asomarnos a esa diversidad inicial. Y si hablamos de qué significa para entender al Jesús histórico, ahí sigue el pleito entre los expertos. Unos dicen que el Evangelio guarda enseñanzas auténticas de Jesús que luego se perdieron o se opacaron en las tradiciones que se hicieron dominantes. Otros sugieren que el texto refleja ideas cristianas posteriores que se le atribuyeron a Jesús de forma retroactiva. Una tercera perspectiva propone que el Evangelio refleja cómo ciertas comunidades cristianas primitivas entendían e interpretaban las enseñanzas de Jesús, dejando de lado si eran históricamente auténticas o no. La neta, no se puede entender cómo cambió el mensaje cristiano al principio, sin ver qué fuerzas políticas y sociales andaban moviendo los hilos durante los primeros siglos. El Evangelio de Tomás ofrece una perspectiva única sobre cómo estas fuerzas influyeron en que ciertas tradiciones cristianas se conservaran o se echaran al bote. Los investigadores han notado que el tiempo en que circuló este evangelio coincidió con momentos clave en cómo se fue armando la autoridad eclesiástica y cómo se definía lo que era ortodoxo en el cristianismo. En esos periodos, las comunidades cristianas se veían presionadas, tanto de adentro como de afuera, para unificar sus enseñanzas y prácticas bajo estructuras más sólidas. Las pruebas apuntan a que el proceso de hacer canónica la Biblia no fue nomás de guardar lo más viejo o lo más auténtico, sino que metió consideraciones bien complejas sobre el control institucional, la unidad de la comunidad y hasta la supervivencia política. El Evangelio de Tomás, que le echaba muchas ganas a la experiencia directa y a que cada quien tuviera su propia autoridad espiritual, pues era como un tiro a las estructuras jerárquicas que se estaban armando. Este desafío no necesariamente era intencional por parte de las comunidades que valoraban el texto, pero las implicaciones de sus enseñanzas pudieron haber sido vistas como problemáticas por los líderes que buscaban establecer una autoridad centralizada. Los que se la viven estudiando esto han visto unos patrones bien curiosos en cómo trataron a los textos cristianos de ese entonces. Los que le daban más peso a la mediación de los curas y a la autoridad de la institución, esos tendieron a ser los favoritos sobre aquellos que sugerían que uno podía acceder directamente a la verdad espiritual. El Evangelio de Tomás cae claramente en esta segunda categoría, lo que podría explicar por qué terminó fuera de las colecciones canónicas, a pesar de lo viejo que era y de su conexión con tradiciones cristianas primitivas legítimas. Y ojo, el rollo entre el poder político imperial y cómo la Iglesia se hizo una institución también metió mucho de su cuchara para decidir qué textos iban a sobrevivir en la tradición principal. Cuando el cristianismo agarró vuelo y eventualmente se volvió la religión oficial del Imperio Romano, las consideraciones políticas empezaron a influir más directamente en las decisiones teológicas y textuales. Los textos que se podían reconciliar más fácil con las necesidades de una religión imperial oficial fueron los preferidos, dejando de lado a los que enfatizaban cosas que podrían verse como subversivas o que promovían la independencia espiritual individual. Si le entramos a cómo es que este evangelio terminó en la banca, eso nos dice un chorro de cómo se movía el poder religioso y político en aquellos ayeres. Las comunidades que lo conservaron seguramente operaban en los márgenes de la sociedad cristiana más grande, manteniendo sus tradiciones a través de redes informales y de forma discreta. Y esta marginalización no debe interpretarse forzosamente como que sus enseñanzas valían menos o eran menos auténticas, sino como un reflejo de las dinámicas de poder que favorecían ciertos tipos de organización religiosa sobre otros. Las últimas pesquisas sugieren que si el Evangelio de Tomás llegó hasta nuestros días, fue gracias a esas comunidades que vivían al margen, que siguieron valorando y copiando el texto. Que el Evangelio se haya conservado en bibliotecas monásticas como la de Nag Hammadi indica que incluso dentro del cristianismo institucional había gente y grupos que reconocían el valor de mantener una diversidad de textos, aunque no pudieran hacerlo abiertamente. Esta conservación clandestina es una forma de resistencia cultural que permitió que otras perspectivas sobre el cristianismo primitivo sobrevivieran hasta la época moderna.
El hallazgo de este evangelio le dio un giro de 180 grados a cómo entendemos el poder y la autoridad en la religión. Una sacudida tremenda. El texto ha dado a los investigadores pruebas claras de que existían otras formas de cristianismo que fueron sistemáticamente borradas de las historias oficiales. Y esta exclusión no fue un accidente, sino que refleja procesos bien pensados de selección y supresión que favorecieron ciertos tipos de autoridad religiosa sobre otros. Reconocer estos procesos ha llevado a una reevaluación más amplia de cómo se maneja el poder en contextos religiosos y cómo las historias que nos cuentan pueden ser moldeadas por los intereses de quienes tienen el control institucional. La conexión entre este evangelio y otras creencias que también fueron echadas a un lado o silenciadas durante el mismo periodo histórico sugiere patrones más grandes de cómo las sociedades lidian con la diversidad religiosa y espiritual. Los investigadores han notado similitudes entre el destino del evangelio y el de otros textos y tradiciones que le daban mucha importancia a la experiencia directa, a la autoridad espiritual individual y a formas de organización religiosa que no eran jerárquicas. Estos paralelismos sugieren que las fuerzas que actuaron en contra de la conservación del Evangelio de Tomás eran parte de tendencias culturales y políticas más amplias que favorecían la uniformidad y el control centralizado por encima de la diversidad y la autonomía espiritual. Si destripamos los métodos que usaron para mandar a la goma el Evangelio de Tomás, vemos estrategias que se aplicaron a diestra y siniestra para establecer las verdades religiosas. Estas estrategias incluían deslegitimar textos alternativos acusándolos de herejía, promover historias que favorecían ciertas líneas de autoridad sobre otras, y controlar físicamente la producción y distribución de textos religiosos. El éxito de estas estrategias con el Evangelio de Tomás demuestra lo efectivas que fueron las instituciones para moldear las tradiciones religiosas según sus propios objetivos políticos y organizacionales. Pero si de verdad nos clavamos en lo que dicen las fuentes originales sobre el Evangelio de Tomás, agárrense, porque el panorama es radicalmente distinto a lo que la versión oficial nos ha contado por siglos. Los textos originales, en especial los descubiertos en Nag Hammadi, tienen elementos que desafían de raíz las historias establecidas sobre cómo nació el cristianismo y cuál era la esencia de las enseñanzas de Jesús. Los fragmentos más viejos del Evangelio, que datan del siglo II, muestran una consistencia notable en su mensaje central sobre el conocimiento directo y la transformación espiritual individual, lo que sugiere que estas ideas no fueron inventos posteriores, sino elementos fundamentales de las tradiciones cristianas más tempranas. Los filólogos, esos que le buscan tres pies al gato en las palabras, han demostrado que muchos de los dichos de Jesús en este evangelio no solo cuadran con el lenguaje y el ambiente del primer siglo, sino que en algunos casos guardan formas más primitivas de esos dichos que las versiones que tenemos en los evangelios oficiales. Los estudios lingüísticos han identificado aramaísmos y hebraísmos en la tradición textual que apuntan a fuentes muy viejas, posiblemente anteriores a algunas de las tradiciones que nutrieron los evangelios sinópticos. Esta evidencia lingüística sugiere que el Evangelio de Tomás no fue una creación tardía influenciada por filosofías griegas, como algunos críticos han argumentado, sino que conserva elementos auténticos de las tradiciones de dichos atribuidos a Jesús, que andaban circulando en las comunidades cristianas más primitivas. Al comparar los dichos del Evangelio de Tomás con otros textos cristianos viejos, se han descubierto patrones de cómo evolucionaron y se pasaron las ideas, y cómo algunas interpretaciones se fueron quedando en el camino. Los investigadores han notado que muchos dichos que le echaban ganas a la autoridad espiritual individual y a la transformación interior directa fueron poco a poco modificados o de plano eliminados de las tradiciones que al final fueron canonizadas. Esta modificación no parece haber sido un rollo natural de cómo se transmiten los textos, sino decisiones deliberadas que daban cuenta de inquietudes teológicas y organizacionales muy puntuales de las comunidades encargadas de resguardar y transmitir estos códices. El bagaje arqueológico del entorno donde se utilizó el Evangelio de Tomé arroja más luz sobre su rol y trascendencia en las primeras comunidades cristianas. Los vestigios hallados en bibliotecas monásticas, donde se descubrió el texto, apuntan a que era apreciado a la par de otros escritos que hacían hincapié en la contemplación,
la sapiencia espiritual y la vivencia mística directa. Dicha vinculación sugiere que el Evangelio se concebía como parte de una corriente espiritual que anteponía la metamorfosis personal y la evolución de la conciencia espiritual a la adhesión a dogmas específicos o la participación en organigramas institucionales concretos. Las fuentes patrísticas que hacen mención del Evangelio de Tomé, si bien generalmente críticas, brindan datos valiosos sobre cómo se percibía y utilizaba el texto en distintos momentos históricos. Incluso las censuras más severas reconocen de forma implícita la influencia y el arrastre que el Evangelio tenía en ciertos círculos cristianos, lo que sugiere que representaba una tradición significativa que le competía de tú a otras interpretaciones del cristianismo. Las razones específicas esgrimidas para rechazar el Evangelio, su énfasis en el conocimiento directo, su presentación de Jesús como maestro de sabiduría más que como figura sacrificial, y su aparente falta de estructura eclesiástica, revelan tanto sobre las prioridades de los detractores como sobre el contenido del propio texto. Los estudios textuales han identificado estratos de desarrollo dentro del Evangelio de Tomé, que indican un proceso de composición y transmisión complejo que se prolongó por varios siglos. Las capas más tempranas del texto parecen conservar tradiciones de dichos que podrían remontarse a las comunidades cristianas primigenias, mientras que las adiciones posteriores reflejan evoluciones teológicas y espirituales que se dieron a medida que estas comunidades progresaron y se adaptaron a diferentes contextos históricos. Este proceso de desarrollo textual sugiere que el Evangelio no fue una creación estática, sino una tradición viva que continuó creciendo y desarrollándose en respuesta a las necesidades espirituales e intelectuales de las comunidades que lo resguardaron. La relación entre el Evangelio de Tomé y otras tradiciones de sabiduría del mundo mediterráneo antiguo ha sido objeto de una investigación exhaustiva que ha revelado tanto influencias recíprocas como desarrollos independientes que convergieron en temas y enfoques similares. Los paralelismos con tradiciones judías de sabiduría, filosofías griegas que enfatizaban el autoconocimiento y tradiciones espirituales de otras culturas mediterráneas sugieren que el Evangelio participaba en conversaciones culturales más amplias sobre la naturaleza de la sabiduría, la transformación espiritual y la relación entre el saber y la experiencia directa. Estas conexiones indican que el cristianismo primitivo no era una tradición aislada, sino que participaba activamente en los intercambios intelectuales y espirituales de su época. Las implicaciones de la evidencia de las fuentes primarias para la comprensión moderna del cristianismo primitivo han sido hondas y continúan generando debate académico y reflexión teológica. Los textos sugieren que la diversidad de perspectivas cristianas en los primeros siglos era mucho mayor de lo que las narrativas históricas tradicionales han reconocido, y que esta diversidad incluía enfoques fundamentalmente distintos sobre cuestiones centrales como la naturaleza de la autoridad espiritual, el papel de la experiencia directa en el desarrollo espiritual y la relación entre el conocimiento y la transformación personal. Esta comprensión ampliada de la diversidad cristiana primitiva ha llevado a reconsiderar muchas de las suposiciones sobre la unidad y continuidad de las tradiciones cristianas. La conciliación de las distintas perspectivas sobre el Evangelio de Tomé y su lugar en la historia cristiana exige un enfoque que reconozca tanto las contribuciones válidas de las interpretaciones tradicionales como las nuevas comprensiones que han surgido de la investigación moderna. Las perspectivas tradicionales han preservado importantes visiones sobre la relevancia de la comunidad, la continuidad histórica y la coherencia doctrinal en la vida religiosa, mientras que las interpretaciones modernas del Evangelio han recuperado aspectos valiosos de la espiritualidad cristiana primitiva que enfatizaban la experiencia directa, la transformación personal y la sabiduría contemplativa. La integración de estas perspectivas sugiere posibilidades para formas de cristianismo que honren tanto la riqueza de la tradición histórica como la autenticidad de la búsqueda espiritual individual. El proceso de conciliación también exige reconocer las maneras en que tanto las interpretaciones tradicionales como las modernas han sido influenciadas por los contextos culturales y políticos en los que se gestaron. Las interpretaciones tradicionales reflejaban las necesidades y prioridades de comunidades que enfrentaban retos específicos relacionados con la unidad, la autoridad y la supervivencia institucional,
mientras que las interpretaciones modernas han surgido en contextos que valoran la diversidad, la autonomía individual y la investigación crítica. El reconocimiento de estas influencias contextuales no invalida ninguna perspectiva, sino que proporciona un marco para comprenderlas más a fondo y evaluar sus respectivas aportaciones de manera más equilibrada. Las posibilidades para un diálogo constructivo entre diferentes interpretaciones del Evangelio de Tomé y su significado se han ampliado por el desarrollo de nuevas metodologías académicas que enfatizan la comprensión contextual, el análisis interdisciplinario y el reconocimiento de la complejidad histórica. Estas metodologías han facilitado conversaciones más matizadas que van más allá de las polarizaciones tradicionales entre ortodoxia y heterodoxia, permitiendo explorar las contribuciones específicas que distintas tradiciones han hecho al desarrollo del pensamiento y la práctica cristiana. El resultado ha sido una comprensión más rica y compleja de la historia cristiana, que reconoce tanto las continuidades como las discontinuidades en las tradiciones cristianas. El impacto transformador del Evangelio de Tomé en la comprensión contemporánea de la espiritualidad y la experiencia religiosa se extiende más allá de los círculos académicos y ha permeado desarrollos más amplios en la cultura espiritual moderna. El énfasis del Evangelio en el conocimiento directo, la transformación personal y la sabiduría contemplativa ha resonado con individuos y comunidades que buscan formas de espiritualidad que integren la reflexión intelectual con la experiencia práctica. Esta resonancia ha contribuido a renovados intereses en tradiciones contemplativas, prácticas de mindfulness y enfoques de espiritualidad que enfatizan la experiencia directa sobre la adhesión doctrinal. Las enseñanzas del Evangelio sobre la naturaleza del conocimiento espiritual y la transformación personal han brindado recursos para individuos que buscan desarrollar una comprensión más profunda de su propia naturaleza espiritual y su relación con lo divino. Los dichos que enfatizan la importancia de conocerse a uno mismo, reconocer la presencia divina dentro de la experiencia humana y trascender las limitaciones de la perspectiva ordinaria, han ofrecido marcos prácticos para el desarrollo espiritual que complementan y enriquecen las tradiciones religiosas establecidas. Esta aplicación práctica de las enseñanzas del Evangelio ha demostrado su pertinencia continua para las inquietudes espirituales contemporáneas. La influencia del Evangelio de Tomé en las discusiones modernas sobre la relación entre tradición e innovación en la vida religiosa ha sido significativa. El Evangelio representa un ejemplo histórico de cómo las tradiciones espirituales pueden mantener elementos esenciales mientras se adaptan a nuevos contextos y comprensiones. Esta flexibilidad adaptativa ha proporcionado un modelo para comunidades religiosas contemporáneas que buscan mantener la fidelidad a sus tradiciones fundamentales mientras permanecen abiertas a nuevas formas de entendimiento y práctica espiritual. El descubrimiento y estudio del Evangelio de Tomé ha contribuido también a una mayor apreciación de la importancia de preservar la diversidad textual y tradicional en los contextos religiosos. La historia del Evangelio, su marginación inicial, su preservación por comunidades dedicadas y su redescubrimiento moderno, demuestra tanto la fragilidad como la resiliencia de las tradiciones espirituales alternativas. Esta comprensión ha nutrido esfuerzos contemporáneos para documentar, preservar y estudiar tradiciones religiosas que pueden estar en riesgo de desaparecer debido a procesos de modernización, globalización o supresión institucional. Las lecciones del Evangelio de Tomé sobre la naturaleza del poder espiritual y la autoridad religiosa siguen siendo pertinentes para las discusiones contemporáneas sobre el liderazgo religioso, la participación comunitaria y la toma de decisiones en contextos espirituales. El modelo de autoridad espiritual que emerge del Evangelio, basado en la sabiduría, la experiencia directa y la capacidad de facilitar la transformación en otros, ofrece alternativas a modelos jerárquicos tradicionales que dependen principalmente de la posición institucional o la adhesión doctrinal. Esta perspectiva alternativa ha influido en desarrollos en comunidades espirituales que enfatizan formas más participativas y colaborativas de liderazgo y organización. La contribución del Evangelio a la comprensión de la relación entre el conocimiento intelectual y la experiencia espiritual ha sido particularmente influyente en contextos educativos donde los individuos buscan integrar el aprendizaje académico con el desarrollo personal y espiritual. Las enseñanzas del Evangelio
sugieren que el verdadero conocimiento espiritual surge de la integración de la comprensión conceptual con la experiencia práctica y la transformación personal. Esta perspectiva ha informado enfoques pedagógicos que enfatizan el aprendizaje experiencial, la reflexión personal y la aplicación práctica del conocimiento en contextos de vida real. Gracias por acompañarnos hasta el final de este análisis. Nos vemos en el próximo video.